Usted no está calificada para tocarlos. La voz de la doctora Evelyn Reed resonó fría como el mármol en la lujosa mansión de Polanco. Frente a ella, Xochitl Ramírez, la empleada de aspecto humilde, simplemente intentaba calmar el llanto desesperado de los gemelos recién nacidos. El contraste era brutal, la arrogancia clínica contra la calidez de unas manos trabajadoras. El aire en la casona estaba pesado. No solo por el luto reciente de don Alejandro Villarreal, el viudo, sino por una batalla silenciosa que se libraba sobre las cunas. Los bebés lloraban con una insistencia que los costosos monitores y los rígidos protocolos de la doctora no podían solucionar. Xochitl observaba con las manos juntas, sintiendo la angustia de los pequeños, pero con la prohibición expresa de acercarse. Era una escena de impotencia. La empleada, venida de Puebla, parecía una sombra en medio de tanto lujo y dolor. La doctora Reed, con su traje impecable, la miraba con absoluto desdén, viéndola más como un mueble que como a una persona. La tensión era palpable, un hilo a punto de romperse en cualquier momento, pero nadie en esa habitación, y mucho menos la arrogante doctora Reed, imaginaba quién era realmente Xochitl. Nadie conocía la promesa que ella guardaba en su corazón, un secreto que estaba a punto de cambiar el destino de esa familia y exponer una terrible verdad. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Esta historia comienza apenas unas semanas después de la trágica partida de Sofía Villarreal, la señora de la casa, quien dejó a su esposo y a dos pequeños que no habían conocido la paz desde su llegada. La mansión de Polanco era un palacio de silencio y tristeza. Los pisos de mármol brillaban, los muebles de diseñador costaban una fortuna, pero no había calor de hogar. El aire no olía a comida casera, sino al antiséptico que la doctora Reed exigía. Era una jaula de oro, donde el llanto de los bebés era el único recordatorio de que allí había vida. Xochitl Ramírez había llegado bajo circunstancias confusas. Ella venía de un pueblito en la Sierra de Puebla. Su ropa era sencilla, sus guaraches gastados y sus manos, curtidas por el trabajo, contrastaban con la seda de las sábanas. Su mirada, sin embargo, era serena, paciente, y cargaba una sabiduría antigua, una intuición que la doctora Reed despreciaba abiertamente. Don Alejandro Villarreal, el viudo, apenas la notaba. Era la sombra del hombre de negocios poderoso que solía ser. Paralizado por el dolor, se había encerrado en su despacho, confiando ciegamente en las credenciales de la famosa psicóloga infantil, la doctora Reed. Estaba desesperado por cualquier solución que trajera orden a su vida rota, y la doctora prometía control científico. La doctora Evelyn Reed era todo lo opuesto a Xochitl. Vestía trajes sastre costosos, su peinado era perfecto, y su voz jamás mostraba una emoción. Para ella, los gemelos no eran seres necesitados de afecto, sino un caso clínico que debía gestionar. Sus métodos eran inflexibles, horarios de alimentación cada 3 horas exactas, sin contacto físico más allá de lo necesario y un silencio absoluto en la guardería. El incidente que desató todo ocurrió una tarde. Los llantos eran agudos, casi de dolor. La doctora Reed, frustrada, anotaba datos en su tableta. Xochitl, incapaz de soportarlo más, se acercó a la cuna. Ignorando la mirada furiosa de la doctora, instintivamente comenzó a tararear una suave cantiga de ninar, una que su abuela le cantaba. Mágicamente, el llanto de uno de los bebés se suavizó. La doctora se giró de golpe, sus ojos como dagas. ¿Qué cree que está haciendo? Le prohíbo usar esos métodos arcaicos y llenos de gérmenes. Xochitl se sobresaltó, pero respondió con voz suave. Señora doctora, con todo respeto, los pequeños solo querían un poco de calma. Sienten la tristeza. La doctora soltó una risa seca y burlona. Usted no sabe nada de desarrollo infantil temprano. Su trabajo es limpiar, no interferir. El apego emocional con personal no calificado es profundamente perjudicial para su estructura psicológica. Justo en ese momento, don Alejandro entraba a la habitación pálido y agotado. La doctora aprovechó la oportunidad. Señor Villarreal, esta mujer es un riesgo para sus hijos. O ella se mantiene absolutamente alejada de ellos, o no puedo garantizar los resultados de mi terapia. La decisión es suya.
Xochitl sintió la humillación, pero mantuvo su mirada firme, no en la doctora, sino en los pequeños que volvían a inquietarse. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Xochitl? ¿Te habrías callado? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Lo que estaba en juego era mucho más que el empleo de Xochitl. Era la salud física y emocional de los gemelos. Bajo el cuidado moderno y estéril de la doctora Reed, los bebés no estaban mejorando, estaban empeorando. Perdían peso. El pediatra, un colega de la doctora, desestimaba la situación como un ajuste normal al trauma. Pero Xochitl veía la verdad en la piel pálida y el llanto débil de los pequeños. La urgencia creció cuando la doctora Reed intensificó su control. Empezó a insinuarle a don Alejandro que su profundo duelo lo estaba incapacitando para tomar decisiones racionales sobre sus propios hijos. Sutilmente, comenzó a sugerir que quizás una institución especializada, o incluso ella, asumiendo temporalmente la tutela legal, sería lo mejor para la estabilidad de los niños. Quería el control total. La amenaza se volvió directa. Una tarde, la doctora encontró a Xochitl meciendo a uno de los bebés, que tenía fiebre, envuelto en un rebozo que Xochitl guardaba. «Esto es el colmo. Está desafiando mis órdenes directas. Está usando prácticas antihigiénicas», gritó. Su voz, usualmente controlada, temblaba de furia. «Voy a hacer que la despidan por incompetente», amenazó la doctora, acercándose a Xochitl. «Gente ignorante como usted no entiende la ciencia. Pondrá en peligro a estos niños». Xochitl estaba acorralada. Si obedecía, los niños seguirían sufriendo. Si desobedecía, la echarían y no podría protegerlos. Pero en el fondo de su corazón recordaba una promesa. Recordaba los ojos amables de Sofía, la difunta señora, a quien había conocido meses antes de la tragedia, en un encuentro secreto que nadie más sabía. La doctora Reed cumplió su amenaza. Instaló cámaras de vigilancia en la guardería, monitoreando cada movimiento. «Es para garantizar el cumplimiento del protocolo», le dijo a don Alejandro. En realidad, era una trampa para Xochitl. Ahora la empleada tenía que operar bajo el frío ojo de la lente, su corazón doliéndose cada vez que oía a los bebés llorar y no podía correr hacia ellos. Los métodos de la doctora fallaron de manera espectacular. Los bebés, privados de contacto, comenzaron a rechazar el biberón. El silencio en la casa se volvió agobiante, un silencio de enfermedad. Don Alejandro, viendo a sus hijos languidecer, sintió la primera grieta en su fe ciega. Su desesperación de padre fue más fuerte que su miedo a la experta. Una noche, una tormenta eléctrica azotó la Ciudad de México. Hubo un breve apagón que desconectó las cámaras. Cuando la luz auxiliar volvió, don Alejandro subió a la guardería y encontró a Xochitl allí, aunque tenía prohibido entrar de noche. Ella no lo oyó. Tenía a un bebé acunado contra su pecho y al otro en su regazo, dándoles el biberón con paciencia. Estaban callados. Estaban comiendo. Don Alejandro no dijo nada. Solo observó desde el umbral. Vio la calidez que Xochitl emanaba, la misma calidez que su amada Sofía solía irradiar. Vio la vida regresar a los rostros de sus hijos. En ese instante, tomó una decisión. «Siga haciéndolo», susurró. «Cuando ella no esté, a escondidas». La alianza secreta había comenzado. Empezaron a encontrarse en la clandestinidad de la propia casa, en la biblioteca, en la cocina de servicio, en las madrugadas cuando la doctora Reed se había retirado. Xochitl usaba su sabiduría tradicional. Les cantaba suavemente. Usaba el rebozo para darles seguridad. Y los bebés, milagrosamente, empezaron a ganar peso. Su color volvió, mas nadie podría imaginar que, por detrás de aquella mirada cansada de Xochitl, había una verdad que cambiaría todo y que estaba a punto de ser revelada. Pero la doctora Reed no era tonta. Notó el cambio. Notó los biberones vacíos que no cuadraban con sus registros. Notó la leve mejoría en los signos vitales. Se volvió más vigilante, buscando la prueba de la desobediencia, y la encontró. Un día descubrió el pequeño rebozo de Xochitl escondido bajo el colchón de una de las cunas. Lo levantó con la punta de los dedos, como si fuera veneno. «¡Contrabando! ¡Prácticas antihigiénicas!», gritó llamando a don Alejandro. «Está poniendo en grave peligro a sus hijos con estos trapos sucios. Esto es negligencia». Esta vez,
Su amenaza fue definitiva y brutal. «Don Alejandro, o despide a esta mujer ahora mismo, o mañana a primera hora llamaré a los servicios sociales. Tengo suficientes grabaciones de sus llantos y sus registros de pérdida de peso para demostrar que usted es un padre negligente, influenciado por una empleada ignorante. Podría perder la custodia de sus hijos». Don Alejandro se congeló. La palabra custodia le atravesó el alma. Era su peor miedo. Miró a Xochitl, que estaba pálida pero serena. Miró a la doctora, que tenía una expresión de superioridad triunfante. Su duda regresó, más fuerte que nunca. ¿Estaba realmente arriesgando a sus hijos por confiar en una intuición por encima de una experta de renombre? Fue Xochitl quien rompió el silencio, su voz firme a pesar de la terrible acusación. «Patrón, con su permiso, yo solo he hecho lo que el corazón de una madre haría. La doctora sabe de libros, pero yo sé de amor. Sus hijos necesitan calor, no solo horarios». Esta muestra de dignidad solo enfureció más a la doctora Reed. «Insolente, prepara tus cosas y lárgate», le ordenó la doctora a Xochitl. Luego se volvió hacia don Alejandro. «Mañana mismo iniciaré el papeleo para proteger a esos niños de usted. Es por su propio bien». La doctora sintió que había ganado la batalla. Xochitl estaba derrotada y el padre acorralado. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios». Esa noche, don Alejandro se sintió completamente quebrado. Estaba a punto de perderlo todo, a su esposa y ahora a sus hijos. Desesperado, entró al estudio personal de Sofía, una habitación que había mantenido cerrada con llave desde su muerte. El olor a su perfume todavía flotaba en el aire. Buscaba una respuesta, una guía, algo de ella. Sus ojos se posaron en una pequeña caja fuerte personal que ella guardaba, una que él casi había olvidado. Recordó la combinación que Sofía le había dicho entre risas, la fecha de su aniversario. Con manos temblorosas la abrió. Dentro no había joyas costosas, había un sobre grueso de papel amate, con su nombre escrito en la elegante caligrafía de Sofía. El mundo se detuvo para don Alejandro cuando empezó a leer. Eran varias cartas manuscritas y un documento formal. Sofía, sabiendo que su embarazo era de alto riesgo, había preparado todo para el peor escenario. Había pasado los últimos meses de su vida buscando en secreto a la persona adecuada para cuidar de sus hijos si ella faltaba. Las cartas describían cómo había conocido a Xochitl. No había sido una contratación al azar. Sofía había viajado al pueblo de Xochitl en Puebla meses antes en un viaje de caridad. Había visto la intuición de Xochitl, su don natural con los niños del orfanato local. Sofía la había investigado en secreto y la había traído a la ciudad con una excusa, planeando presentarla formalmente después del parto. Xochitl era la guardiana elegida por Sofía, pero la parte más impactante venía después. Una de las cartas era específica sobre la doctora Evelyn Reed. Sofía escribió: «Alejandro, mi amor, te ruego que tengas cuidado con la doctora Reed. Es prima de mi ex socio, Ricardo Alarcón, el que intentó estafarnos hace años. Sé por fuentes que buscará la manera de acercarse si algo me pasa. Es manipuladora y fría, y solo le interesa el control de nuestro patrimonio. No confíes en ella, por favor. Confía en Xochitl». Adjunto a las cartas había un documento notariado, una prueba concreta e irrefutable. Era una solicitud formal, firmada por Sofía, nombrando a Xochitl Ramírez como la guardiana designada del bienestar de los gemelos en su ausencia para actuar junto a Alejandro. Era la voz de Sofía su último plan maestro, llegando desde más allá de la tumba para proteger a sus hijos. Don Alejandro se desplomó en la silla, sosteniendo las cartas. El llanto que había contenido por semanas finalmente brotó. No era incompetencia lo que había visto en Xochitl, era lealtad absoluta a una promesa. No era cuidado clínico lo que ofrecía la doctora Reed, era una invasión calculada. El duelo dio paso a una furia fría y protectora. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia. A la mañana siguiente, la doctora Reed llegó puntualmente, con una sonrisa de suficiencia. Venía acompañada por un hombre de traje oscuro, su abogado. Entró al salón principal con aire de victoria. «Don Alejandro, buenos días. Espero que haya tomado la decisión correcta.
Hemos venido a formalizar la salida de la empleada y discutir los siguientes pasos para la tutela de los menores. Xochitl estaba de pie junto a la escalera con su pequeña maleta en el suelo, lista para irse. Su rostro estaba triste, pero en paz. En ese momento, don Alejandro bajó la escalera principal. Ya no era el viudo roto. Vestía un traje impecable, su mirada era de acero, y en su mano derecha sostenía las cartas de Sofía. «Buenos días, doctora. Abogado». «Sí, he tomado una decisión», dijo Alejandro, su voz resonando en el mármol. Pasó de largo frente a ellos y se detuvo junto a Xochitl. Puso una mano en su hombro. «Xochitl, quédese. Usted no va a ninguna parte». La sonrisa de la doctora Reed se desvaneció. «¿Qué significa esto? ¿Está desafiando mi advertencia médica y legal?» «Estoy siguiendo la advertencia de mi esposa», replicó don Alejandro. Y entonces comenzó a leer. Leyó en voz alta las palabras de Sofía. Leyó sobre la búsqueda secreta de Xochitl en Puebla. Leyó sobre su confianza absoluta en su intuición y su bondad. El abogado de la doctora comenzó a verse incómodo. Xochitl se llevó las manos a la boca. Lágrimas de asombro corrían por sus mejillas mientras entendía, por fin, el alcance total del plan de Sofía. Luego, la voz de don Alejandro se endureció como el hielo. Leyó la carta sobre la doctora Reed. «Usted no es una doctora bienvenida aquí, es una usurpadora. Sofía sabía exactamente quién era usted. Sabía que era prima de Ricardo Alarcón. Sabía que vendría por mi dinero, usando a mis hijos como excusa». La doctora Reed se puso pálida como el papel. «Eso es mentira, es difamación. No tiene pruebas», tartamudeó, su autoridad clínica evaporándose en un instante. Estaba expuesta. «Aquí está la prueba», dijo Alejandro, levantando el documento notariado. «La voluntad de mi esposa, designando a Xochitl como protectora. Ahora le exijo que salga de mi casa». La doctora, completamente humillada, agarró su portafolio, su máscara de superioridad hecha añicos. Su abogado, viendo la prueba legal y la furia en los ojos de don Alejandro, le susurró: «Vámonos, Evelyn. Ahora, no hay nada que hacer aquí». La doctora Reed retrocedió, derrotada bajo la mirada serena de Xochitl. Fue expulsada de la casa, vencida por las palabras de una mujer que creyó desaparecida para siempre. El silencio volvió a la mansión de Polanco, pero esa mañana, por primera vez en semanas, fue un silencio de paz. Don Alejandro se giró hacia Xochitl, sus ojos llenos de un profundo remordimiento y gratitud. «Perdóname, Xochitl. Por favor, perdóname por dudar de usted. Mi esposa, ella sabía. Ella siempre supo». Xochitl simplemente asintió, su dignidad intacta, y secó sus lágrimas. «La señora Sofía era una mujer buena y muy inteligente, patrón. Yo solo estaba cumpliendo la promesa que le hice». Desde ese día, Xochitl dejó de ser solo la empleada. Se convirtió en la guardiana, en el corazón de ese hogar, tal como Sofía lo había planeado. Los gemelos, ahora envueltos en el calor del rebozo de Xochitl y el amor que su madre les había asegurado desde el más allá, comenzaron a sonreír. La casa volvió a llenarse, no de llanto, sino de las cantigas de ninar que Xochitl les cantaba. Don Alejandro aprendió a ser padre, guiado por la sabiduría de Xochitl y el recuerdo de Sofía. Ese día, todos en esa casa aprendieron una poderosa lección. Aprendieron que las credenciales y la arrogancia no significan nada frente al poder de la intuición, la lealtad y el verdadero cuidado. La batalla fue ganada, no por protocolos clínicos, sino por el amor de una madre que fue tan fuerte que ni la muerte pudo detenerlo. Porque la verdadera sabiduría no se encuentra en los títulos colgados en la pared, sino en el corazón que sabe escuchar y cuidar. Y el instinto de una madre, ese amor que Sofía tejió en su plan secreto, es una fuerza que ni la tumba puede contener. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu reflexión. Si esta historia te conmovió el corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia.